En realidad, la protagonista nunca fue amada. Cayendo en algún precipicio, sangrando, miraba al cielo. La chica no entendía en absoluto cómo se merecía semejante actitud. El nombre de la protagonista sonaba como Camila Oxalis. Era hija de la unión del duque Oxalis y de una plebeya. Era una hija ilegítima a la que oprimían incluso los criados. Y su padre siempre se despreocupó de ella, ya que se preocupaba más por su hermana pequeña llamada Katla, nacida de una mujer de sangre real. Katla nació increíblemente bella y talentosa. No simpatizaba con su hermana pequeña por su mala suerte de nacer tan débil. Por eso, prometió proteger la casa en su lugar. La niña miró a su hermana y observó que Camila tenía muy mal aspecto. Entonces le entregó una cinta porque pensó que adornaría su hermoso cabello. Camila dio las gracias a su hermanita. Poco después, cuando el padre vio la cinta que pertenecía a Katla en el pelo de su hija, pensó que se la había robado. El hombre se enfadó mucho. Camila intentó explicarle que la cinta se la había regalado su hermana pequeña, pero Katla le dijo a su hermana pequeña que se la había prestado. Así, su hermana mayor quedó como una ladrona furtiva. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas de resentimiento. Entonces el padre cogió un palo e iba a castigar a su hija por mentir y robar. Camila era una hija ilegítima, no deseada, que nunca debería haber nacido. La niña creía que su principal tarea era cumplir su palabra con la familia Oxalis. A pesar de todo lo que le ocurría, quería creer que eran una familia. Un padre y sus dos hijas viajaban hacia algún lugar en un carruaje. La más joven dijo que esperaba que se divirtieran juntas en el baile real de palacio. Pero Camila no tenía esa alegría. Tenía un enorme moratón en la cara por el reciente castigo de su padre. El hombre sugirió que no tenía sentido ir corriendo al palacio, ya que podían dar un paseo por las calles de la capital. A Katla la idea le pareció excelente, pero Camila pensó que sería muy descortés hacer esperar a su Alteza. Su padre se enfadó con su hija mayor porque no le gustaba su decisión, pero la muchacha trató de explicarle que no era así en absoluto. Entonces la menor entró en la conversación, entusiasmada con esta gran oportunidad, ya que de todos modos rara vez pasaban tiempo juntas. Camila tuvo que admitir que su hermana tenía razón. La chica reflexionó sobre el hecho de que eran su familia y aún querían pasar tiempo con ella. La chica se consoló con el hecho de que Katla seguía llamándose su hermana pequeña. Katla bajó con justicia del carruaje y vio que la ciudad ya era visible desde aquel lugar. A Camila también le pareció una vista muy hermosa. De repente, su padre llamó la atención de su hija menor sobre una bandada de pájaros que volaba cerca y le pidió que se acercara un poco más al carruaje, ya que se dirigían hacia el sur. Camila se paró al viento y disfrutó del aire fresco. Decidió que, después de todo, se había preocupado en vano y se alegró de que por fin pasaran tiempo juntos como una verdadera familia. Y por primera vez la llevaron con ellos fuera de la mansión. La niña encontró el lugar muy hermoso. La niña se volvió hacia su padre para darle las gracias. Pero, de repente, el padre empujó a su hija mayor, Camila, por el acantilado. La niña voló hacia abajo y miró la cara de su padre, que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. El hombre pidió disculpas a su hija. De hecho, el hombre lo hizo porque el príncipe de su reino hoy en el baile elegirá un alma gemela, y él debe hacer todo lo posible para asegurar que la elección de su Alteza se detuvo exactamente en la hija menor Katla. Después de todo, una sangre sucia como Camila no tiene lugar en el trono. Después de lo cual se despidió de su hija mayor, y junto con la niña cayó el regalo de despedida del padre en forma de ramo de flores. Ya tumbada en el fondo del acantilado, la niña reflexionó sobre el hecho de que en realidad nadie la había querido nunca, y su padre solo la había llevado con él porque formaba parte del plan. Desde el principio, esa gente la había querido muerta. La niña sintió que su conciencia empezaba a desvanecerse. Camila supuso que era el final, y que la muerte era como un sueño en el que nunca más tendría que sufrir, porque nunca volvería a abrir los ojos en este mundo podrido. De repente la niña empezó a sentir calor.
No se daba cuenta de dónde estaba. Vio las caras de un hombre y una mujer que estaban increíblemente felices y emocionados por el nacimiento de su bebé. Al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a su hija, porque era su verdadero orgullo. El hombre acarició a la niña con el dedo. La mujer se volvió hacia su marido, llamado Anson, para recordarle que su bebé tenía nombre. El padre pensaba en su niña como en una flor, la esperanza de su país. Por eso decidió bautizar a la niña con el nombre de Anson. El hombre cogió a la niña en brazos y dijo que agradecía a todos los dioses que hubiera nacido en su familia. Más tarde, la madre también dio la bienvenida a su hijita. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando el bebé empezó a llorar? La niña no entendía qué demonios estaba pasando y por qué seguía viva. La niña estaba cegada por las luces brillantes y ensordecida por los ruidos fuertes, y también se sentía terriblemente incómoda con aquella ropa. Camila recordó exactamente que había muerto y empezó a recordar los últimos acontecimientos. Todo terminó con su padre empujándola por el acantilado, y en los últimos minutos de su vida quiso realmente desaparecer para siempre y que aquellas caras desagradables no parpadearan más en su memoria. Pero la niña no entendía por qué volvía a respirar y en el cuerpo de un bebé. De repente, un niño se acercó al catre y se dio cuenta de que la niña ya había abierto los ojos e inmediatamente se puso a llorar. En el mismo segundo, una criada apareció en la habitación y se dirigió a su señoría para preguntarle por qué había entrado sin permiso en el dormitorio de la princesa. El muchacho se puso a la defensiva y explicó que no le harían ningún daño. Se trataba del primer príncipe del reino de Ricol. Se llamaba Jean Ricol Gentian. Era el hermano mayor de Anémona. La doncella se dio cuenta de que así era y no pudo objetar nada. De repente aparecieron los padres del niño y de la niña y pidieron a su hijo mayor que no se peleara con la criada llamada Cécile. El niño se excitó mucho al ver a su padre. La mujer explicó a su marido que el hijo estaba impaciente por ver a su preciosa hermanita recién nacida. El niño empezó a negarlo inmediatamente y decidió considerarlo una simple curiosidad por saber por qué estaban hablando por todo el palacio, así que se acercó. El reino de Ricol está gobernado por la familia Gentian, y Camille renace como su hija menor, que ahora se llama Anémona Ricol Gentian. El reino de Ricol es grandioso y la gente lo ama con todo su corazón y lo protege bajo cualquier circunstancia. La actual dinastía real ha empezado a utilizar artefactos mágicos. Al fin y al cabo, la magia es una habilidad valiosa aquí. Dominándola, se puede uno hacer rico fácilmente. Por eso, Ricol es ampliamente conocido en todo el mundo. El padre cogió a su hija en brazos y observó que su pequeña seguía dormida. Entonces, Jean tiró de su padre por el dobladillo de la capa, pues él también tenía muchas ganas de mirar a su hermanita. Mamá intentó calmar a su hijo, ya que podría despertar a la dormida Anémona con sus fuertes emociones. La familia Gentian parecía muy feliz. Eran una familia real amable, querida por todo el pueblo. La niña tuvo una sensación muy extraña, ya que nunca antes se había sentido así. De repente, el padre se volvió hacia su hijo para preguntarle si no debía estar en clase a esa hora. El chico le explicó que las clases habían terminado por la mañana y que por la tarde tendría una reunión con los profesores de la Torre Mágica. La madre miró a su hijita sin poder admirarla. La niña se sorprendió a sí misma pensando que, en cuanto miraba las sonrisas de aquella gente, sentía asco, recordando su pasado. Su padre solía pegar a su hija todo el tiempo, incluso por su incapacidad para manejar el veneno habitual. Así que se lo echó en la boca y le ordenó que utilizara magia curativa ahora mismo. El hombre estaba muy enfadado, ya que el conocimiento de la misma se transmitía a los miembros de la familia Oxalis de generación en generación, y no entendía qué tenía de difícil. Y la niña seguía sufriendo a causa del veneno en su cuerpo. El padre, mirando a su hija mayor, la encontraba repugnante. Creía que era parte de Oxalis y que su comportamiento era una vergüenza para su clan. La muchacha pidió perdón a su padre. Se dio cuenta de que su cena había sido envenenada, pero no entendía por qué.
Entonces se le acercó su hermana pequeña, Katla, para preguntarle cómo se encontraba. La niña se dio cuenta de que su hermana pequeña estaba bien y que no había veneno en su comida. Katla le dijo falsamente a su hermana que lo sentía porque tenía que sufrir por no tener talento para la magia. La niña pensó que Dios era muy injusto con su hermana mayor. Para hacerlo más creíble, la niña incluso lloró. Su padre intervino en la conversación y pidió a la hija menor que se calmara, ya que había sido idea suya. Supuso que la emergencia despertaría las habilidades de Camila, pero, al parecer, decidió que la sustancia venenosa no era suficiente. Katla empezó a disculparse con Camila y sugirió que su hermana mayor debía de estar sufriendo mucho. Camila se quedó en estado de shock ante lo que oía. De repente, la hija menor ofreció a su padre ayudar a su hermana pequeña a entrenar sus poderes mágicos, a lo que el hombre respondió favorablemente. Entonces, la niña trajo a su hermana mayor un plato de veneno. Camila suplicó a Katla que se detuviera, pero la niña no le hizo caso y aseguró que si algo salía mal, sin duda la ayudaría. La niña era la hija bastarda de algún plebeyo y a sus ojos nunca fue un ser humano. La chica se dio cuenta de que la acosaban por diversión. Camila siguió alimentándose con veneno y luego se desangró hasta morir. En ese momento, su hermana menor le suplicó que no dejara de hacerlo, asegurándole que todo era por el bien de su familia. La niña decidió que la familia y el amor eran ahora una completa basura. De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la voz de su hermano mayor, que habló de lo mucho que esperaba su despertar. También añadió que era la niña preferida de todos. Jan calificó a su hermana pequeña de niña dulce y bendecida por Dios. Sabía que si lloraba, todos a su alrededor se angustiarían de inmediato. La niña no podía creer lo que estaba ocurriendo y decidió que sencillamente no merecía palabras tan amables. No creía en su sinceridad y aún más, no entendía por qué le decían todo eso. Jan continuó halagando a su hermanita y añadió que estaba seguro de que tenía la sonrisa más bonita de todas. Le juró, como su hermano mayor, que la mantendría a salvo de todo lo malo del mundo, ya que era su hermanita preferida, y le dio un beso en la frente. Estas amables palabras rompieron el corazón de la niña. El padre pidió a los mayordomos que le entregaran muchos juguetes diferentes. Cogió uno de los sonajeros, empezó a agitarlo y preguntó a su hija si le gustaba. Todos estos regalos eran para su cumpleaños. La madre cogió a su hijita en brazos y le confesó que la quería mucho. La mujer se dio cuenta de que el bebé había vuelto a caer en un profundo sueño. La niña se quedó bajo los rayos del sol, con su hija preferida en brazos. Por la mañana, el primero en visitar a la niña fue su hermano mayor. Pero la niña seguía dormida, así que Jan la llamó Bella Durmiente. El niño esperaba que su hermanita tuviera hoy un bonito día. La niña estaba preocupada por si estas personas también serían amables con ella cuando se despertara. Más tarde, la madre y la hija fueron invitadas a pintar su cuadro por los mejores artistas. El padre y el hermano observaron atentamente. El niño miró uno de los cuadros y se preguntó qué horror había, ya que su madre y su hermana parecían mucho más simpáticas que en el dibujo. El artista intentó explicar al niño que intentaban transmitir su belleza lo mejor posible. A Jean le molestó, pues no entendía por qué se hacían llamar pintores de la corte. El padre apoyó el punto de vista de su hijo y dijo que ni siquiera podían retratar a las bellas mujeres de la familia real. Y se sintió decepcionado, ya que pensaba que eran mucho mejores. Los artistas prometieron que se esforzarían más. La chica oyó todo esto y, en realidad, sintió pena por aquellos artistas, pero se dio cuenta de que su actitud hacia ella no cambiaba mientras siguiera durmiendo. De repente, el chico se dio cuenta de que era bastante tarde y de que era hora de ir corriendo a clase. Jan hizo una reverencia a su padre y a su madre y se despidió de su hermanita Anémona y besó a la niña en la frente. Había que entender que la niña había nacido princesa, a la que todos cuidaban y mimaban como a una flor en un invernadero. Pero su hermano era muy diferente. En aquel momento, el chico estaba estudiando mucho con su maestro. A continuación, entrenaba con la espada. Y más tarde,
el chico comenzó a aprender magia. En su tiempo libre, leía. Todo esto era necesario para que él, el príncipe, se convirtiera en el futuro rey de Ricola. Tiene que estudiar mucho para convertirse en un digno gobernante en el futuro. Y todos los honores de la chica son solo porque lo es. Camila se preguntaba por qué no estaba celoso de ella. Sabía que dolía mucho cuando tienes que dejarte la piel por algo y ella recibe atención por nada. Pero su hermano mayor la sigue queriendo y ella no se da cuenta. El padre estaba muy preocupado porque su pequeña, Anemone, no se había despertado desde su cumpleaños. El hombre temía que fuera consecuencia de alguna enfermedad o incluso de una maldición. Por lo tanto, decidió que era urgente llamar a un grupo de magos y a todos los curanderos conocidos del reino. El hombre prometió hacer cualquier cosa para que su hija sanara. La mujer intentó calmar a su marido y le pidió que no se preocupara. Camila estaba dormida, pero aún así se dio cuenta de que tenían muchas ganas de que se despertara. Pero ella no quería eso en absoluto. No quería volver a conocer la desesperación y decidió que prefería dormir un sueño eterno a abrir los ojos en el mismo mundo. El padre llamó a su hijo, y cuál fue su sorpresa cuando vio que Jan estaba arañado y sucio. Los padres empezaron inmediatamente a preguntar al niño qué le había pasado, pero el niño se limitó a desentenderse, diciendo que no era nada. Luego se dirigió a su hermanita Anémona. El niño le entregó a la niña dormida un ramo de flores y le dijo que se llamaba como ellas. El niño decidió que, aunque su hermana estaba dormida y no podía ver su belleza, pero tal vez su aroma le atraería, y entonces le dobló las flores a la niña. Su padre trató de explicarle a su hijo que bastaba con pedírselo al jardinero, y él habría escogido un ramo para él. Pero el chico decidió que no hacía falta, porque tenía que recogerlas él mismo para su hermana. Entonces el padre le explicó a Jean que él también quería regalarle muchas cosas a su hija, pero que no actuaba con tanta radicalidad. La madre se rió de su altercado, pero pidió a los chicos que se calmaran. Camila olió una fragancia y se dio cuenta de que eran flores. De repente, la mujer llamó a su marido y a su hijo mientras la niña empezaba a abrir los ojos lentamente. Aunque Camila no quería vivir, tenía mucha curiosidad por ver las caras de las personas que estaban tan felices por su nacimiento. Mamá miró a su hija y se alegró mucho de que por fin hubiera abierto los ojos. Su pelo azul y los ojos de su padre pasaron a la niña. La mujer le dijo a su hija Anémona que era un día especial para su hermano mayor, ya que hoy juraría su cargo. La madre comprendió que, aunque el pueblo ya había reconocido a su hijo como futuro gobernante, Jan quería celebrar el acto después del despertar de su hermanita, pero Camille decidió que, en cierto modo, no le importaba. Este reino fue creado por magos de luz, y se dice que fue fundado por una bestia mágica que consistía en la energía de la bondad. Y ahora cada habitante lleva una parte del poder de esa criatura, y eso la incluye a ella. La ceremonia fue un éxito, y al final, su hermano mayor Jan fue proclamado el próximo rey de Ricol. Mamá vistió a su pequeña con un traje precioso. El padre no dejaba de maravillarse de lo guapa que era su hija. La mujer apoyó a su marido, diciendo que todo le sienta bien a su hija. Jan comentó que, aunque formaba parte de su familia, le parecía mona de una forma totalmente objetiva. El padre dice que esta noche habrá un saludo de celebración en honor del juramento del cargo y mañana habrá un desfile. Por lo tanto, es necesario mostrar al pueblo cuánto poder tiene su princesa. La niña comprendió que todo esto se organizaría en honor de su hermano mayor Jan, no de su cumpleaños. Anémona estaba un poco resentida por ello, ya que durante los últimos días toda la atención se había centrado solo en ella. Jan preguntó a sus padres si podía pasear por el palacio con su hermana pequeña, pero sus padres le dieron una respuesta favorable. En consecuencia, el niño paseaba en brazos con su hermanita. De repente, se dio cuenta de que la niña fruncía el ceño y supuso que no le gustaban los lugares concurridos. Después, le acarició la mejilla y le dijo que a él tampoco le gustaba. El chico pasó junto a los invitados y todas las miradas se fijaron en ellos. Las chicas no dejaban de admirar a la princesita, excepto que a la niña no le hacía mucha gracia tanta atención.
Entonces, su hermano le explicó que era deber de los representantes de la familia real mostrarse al pueblo, pero sugirió que ella era demasiado joven para tal cosa. Pero mentalmente la muchacha replicó a su hermano que tenía 9 años y que no debía ser engreído. Como de repente, el hombre que solía ser el padre de Camille antes de su muerte y renacimiento se acercó al muchacho. El hombre saludó a su majestad y le dijo que era un honor. Camila se sorprendió mucho al ver a su despótico padre. Inmediatamente empezaron a surgir en su mente imágenes de cómo la había acosado antes y ahora se comportaba como un abuelo bonachón. El hombre se llamaba Triso Oxalis. El hombre felicitó al muchacho por su juramento. Jean reconoció inmediatamente al hombre como el duque Oxalis. El hombre estaba muy contento de que su majestad recordara su nombre, pero no era de extrañar, ya que se trataba de una familia ducal del reino de Amphi y eran bastante famosos. El hombre se fijó en la niña que su majestad llevaba en las manos y supuso que se trataba de la mismísima princesa Anémona. También añadió que era una verdadera belleza. La niña miró a su antiguo padre y se dio cuenta de que no había duda de que era él quien había acabado con ella. Entonces el hombre le pidió al chico que le dejara estrecharle la mano. El chico extendió la palma en respuesta. La chica sabía que la familia Oxalis estaba especializada en venenos y maldiciones. También podían matar a una persona con un solo toque. Así que la chica empezó a concentrarse para utilizar la magia y de repente la mano del hombre se envolvió en un resplandor blanco. Los guardias empezaron inmediatamente a acercarse al caballero y se preguntaron qué le pasaba. Pero el hombre, aunque conmocionado, trató de no demostrarlo, por lo que respondió que estaba bien. Mentalmente, la chica maldijo al hombre y le pidió que se marchara, ya que era una maldita serpiente. Como si leyera los pensamientos de la niña, el hombre dijo que se iría. Los padres se dirigieron inmediatamente a sus hijos para preguntarles si estaban bien. Jean aseguró a papá y mamá que no pasaba nada. La niña se dio cuenta de que había gastado toda su energía en esto y ahora tenía mucho sueño. Los párpados de la niña empezaban a caerse. El hermano mayor se dio cuenta de que su hermanita se había vuelto a quedar dormida. Esto le hizo reír mucho. De repente, el niño se dio cuenta de que los magos de la corte tenían razón y su hermanita era la reencarnación de la santa doncella. La niña se sorprendió al oír esto, pero aún así no se tomó en serio estas palabras, ya que le protegió en agradecimiento por aquel hermoso ramo de flores. Y así pasaron 6 años. Un hombre miraba las botellas y se preguntaba si realmente eran todas falsas. El hombre sentado enfrente le informó de que, por desgracia, lo eran, ya que cada vez aparecían en el mercado más réplicas horripilantes de su parafernalia mágica. El hombre también añadió que no podían detener su producción. De repente, una chica entró en la habitación y se disculpó por interrumpir la conversación. Era Anémona, que ya había crecido. El hombre se alegró mucho de ver a la pequeña Anémona, y la niña, a su vez, se alegró mucho de ver a su abuelo. El abuelo se dio cuenta de que su nieta había crecido mucho desde su último encuentro. Este hombre se llama Ranoa Dujul, y es el padre de su madre y de la reina Rafina. También tiene sobre sus hombros la responsabilidad de los magos del Palacio Real. El abuelo explicó que, por desgracia, solo es posible saber si el instrumento es falso después de examinarlo, pero no había absolutamente ninguna diferencia visual. Entonces, la muchacha empezó a examinar los frascos con un poco de líquido. Luego pidió a los guardias que corrieran las cortinas. Entonces la chica empezó a conjurar. Ella vio que el falso no chispeaba al usar magia y luz, pero el atributo real enviaba un pulso de vuelta. El abuelo expresó que no podía ni pensar que existiera tal método. El padre de la niña pidió que se informara a todos los magos de la corte real y que se examinaran todas las herramientas mágicas. El abuelo señaló que su nieta era, en efecto, un don de Dios. Borroso pensar en tal cosa. La muchacha podía ver rastros de magia oscura, pero prefería no hablar de ello, pues no quería llamar indebidamente la atención. La gente del reino ya creía que había nacido con un don mágico,
porque sus habilidades se desarrollaban sin la guía ni la ayuda de maestros. Los magos de la torre decían que tenía el potencial de la Santa Doncella, una de las fundadoras del reino de Ricol. Cuenta la leyenda que la Santa Doncella veía la magia de todo el mundo, y este don debió de despertarse en la protagonista. La chica decidió que necesitaba averiguar mucho más, y por suerte, en esta vida se le permite estudiar y leer, cosa que antes no ocurría. En su vida anterior, la niña estaba encerrada en una pequeña habitación sin ventanas, sin dejarla salir a la luz y sin permitirle desarrollarse. Todos la consideraban una niña de bajo rendimiento y la equiparaban a una vulgar sirvienta. Pero esta vez, sus límites eran mucho más amplios. Sin embargo, seguía sin poder quitarse de la cabeza los recuerdos de aquellas personas. La chica se dio cuenta de que habían logrado mucho desde su último encuentro. Después de todo, se rumoreaba que una hija de la casa ducal de Oxalis había ayudado a nuestro príncipe del reino de Amphi. Katla era adorada por todos, y todos se alegraban de que fuera la futura reina. Además, su padre estaba siendo exaltado. Su antigua familia había creado la leyenda de que Camila había muerto de una terrible enfermedad, y todo el reino de Amphi se compadeció de ellos. Era muy conveniente para ellos, pero, por desgracia, ahora la niña no puede vengarse. Durante mucho tiempo, Anémona no pudo alcanzar un libro que estaba en un estante alto, pero su hermano mayor, Jean, acudió en su ayuda. Ya era un hombre joven. Gracias a su elevada estatura, pudo ayudar a su hermana. Jean se dio cuenta de que su hermana pequeña volvía a sentarse junto a los libros, pero la niña no entendía qué había de malo en ello. Su hermano le recordó a su hermanita que había prometido venir a su casa a tomar el té y que la había esperado hasta la noche anterior y que ella se había olvidado por completo, ya que estaba ocupada leyendo. Aún así, se disculpó con su hermano pequeño. La niña leía mientras su hermano mayor la observaba. De repente se preguntó quién era la bestia divina, así que decidió preguntarle a su hermano. Y Masha le contó que las bestias divinas eran unicornios, que junto con el santo fundaron su reino. También concedieron al pueblo de Ricol la magia sagrada. A veces, Jean, el hermano mayor, enseñaba a la niña la historia del reino, y a diferencia de los tutores, él no le prestaba atención. Jean le preguntó a su hermana cuál era la diferencia entre el poder mágico interno y el poder mágico del exterior. La niña le dijo que el poder mágico del exterior se acumula en todas partes. Puede estar en plantas, estructuras, y el poder mágico interno se disuelve en la atmósfera cuando se libera. Anémona también añadió que el poder mágico interno de una persona tarda tiempo en recuperarse. Jean señaló que su hermanita era muy rápida para captar todo al vuelo y que muy pronto no tendría nada que enseñar. Pero la niña se alegró de ello, porque así molestaría menos a su hermano. Pero el joven aseguró a su hermanita que no le resultaba difícil en absoluto. A Anemone le pareció como si su hermano no tuviera nada que hacer más que sentarse con la niña de 6 años. Jean le preguntó a Anemone si no se aburría leyendo entre 4 paredes todo el día, pero la niña respondió negativamente. Entonces el hermano le propuso ir al teatro para disfrutar de la representación y de la música en directo, pero la chica decidió negarse. Se preguntó por qué siempre intentaba sacarla a pasear, a lo que el hermano mayor contestó que no entendía de otra manera, porque los libros están bien, pero hay todo un mundo al otro lado de la ventana que ella aún no ha visto, sobre todo cuando aún tienen tiempo de ir a algún sitio los dos solos. La niña cedió y aceptó, haciendo así muy feliz a su hermano, y él le prometió que irían a la obra de teatro más famosa del reino. Jean le pidió a su hermanita que le diera todos los preparativos. El hermano de la niña ya tenía 15 años y su amor por ella crecía sin cesar. Pero ella seguía pensando que su hermano prefería divertirse con sus compañeros que pasar las vacaciones con ella. De repente, el mayordomo se acercó al joven para decirle algo, pero Jean le confesó a su hermana pequeña que era con ella con quien quería pasar el tiempo, y no le pareció mal. Anémona pensó que Jean era demasiado amable con ella, aunque no hiciera nada por su amor. De repente, un hombre se acercó a la muchacha.
informó a mi señora de que la reina deseaba cenar con ella. Entonces decidió acompañar a la muchacha a su destino. Anemone sabía que su madre no la había invitado a una conversación privada. Su madre decidió ser la primera en iniciar la conversación y le preguntó a su pequeña si quería estudiar magia en la academia. La mujer le explicó a la niña que ya tenía un tutor, pero que no tenía el talento suficiente para enseñarle nada. La niña recordó que el tutor era el tío que venía de vez en cuando. La madre añadió que su padre también aprobaba la idea e incluso escribió una carta de recomendación. Así que ahora solo dependía del deseo de la niña. Matushka preguntó a su hija qué pensaba al respecto. Anemone trató de explicarle que solo tenía 6 años, pero la madre estaba segura de que la edad no importaba, ya que habían tomado esta decisión porque su hija tenía mucho talento y era muy sabia. Y si realmente quería intentarlo, nadie se lo impediría. Pero al mismo tiempo la mujer lloraba, apenas por el hecho de que se sentiría tan sola sin su hija en palacio. De hecho, la niña se preguntaba qué pensaría su hermano al respecto. La madre le dijo que él estaba a favor de la idea, pero lo único que querían era que fuera ella quien tomara una decisión tan importante. La niña aceptó, pero pidió que la dejaran pensar sobre la propuesta. La madre aceptó. La madre también añadió que muy pronto se celebraría una merienda a la que sus amigas llevarían a sus hijas, y Anémona tendría la oportunidad de hacer algunas amigas. La niña miró su reflejo en la taza de té, y los recuerdos de su hermana pequeña Camille, que la había acosado a pesar de que Camille la consideraba una de las personas más cercanas a ella, la invadieron. Anémona se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que era la amistad, ya que nunca había existido en su vida. La chica se sentó sola y reflexionó sobre lo que realmente quería. Pero su alma seguía ansiando venganza y no podía disfrutar de la felicidad que la rodeaba. La chica decidió que no quería pensar en ello y decidió simplemente irse a dormir. Al cabo de un rato, efectivamente, había una merienda y 4 niñas estaban reunidas alrededor de la mesa en compañía de la criada. Todos a su alrededor hablaban de algo, pero Anémona se aburría completamente en aquella compañía. Las conversaciones de las niñas versaban únicamente sobre pasteles y té. Cada una de las chicas intentaba prestar atención a Anemone, pero ella era indiferente a todo lo que la rodeaba porque tenía muchas ganas de irse. A Anemone no le interesaba en absoluto mantener conversaciones sobre ropa y comida. No entendía cómo podía hacerse amiga de gente como ellos. De repente, una niña le contó que hacía poco había aprendido un nuevo hechizo y había empezado a conjurar con sus manitas. La niña estaba muy orgullosa de sí misma porque hasta la profesora la elogiaba. Anémona prestó atención y pensó en el hecho de que, a esa edad, era difícil para los niños contener sus poderes. Después, la niña que tanto presumía se excedió y todos los objetos de la mesa empezaron a levitar. Su magia estaba fuera de control y Anémona se dio cuenta. De repente, los platos empezaron a caer. Fue entonces cuando Anémona se levantó y cubrió a la chica con ella misma de la taza de té caliente. Como la vajilla seguía suspendida en el aire, la chica empezó a conjurarla para que cayera cuanto antes. La niña se enfadó mucho y le explicó que la magia no era un juguete y que podía hacer daño a alguien. La niña se echó a llorar y enseguida empezó a disculparse. Pero Anémona no se calmó y continuó reprendiendo a la niña por el hecho de que intentaba presumir estúpidamente de sus habilidades. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a las 3 chicas solas. Se dio cuenta de que, por supuesto, todo el mundo sentiría lástima por la idiota. Mientras se alejaba, podía sentir sus miradas críticas, pero no le dolió lo más mínimo, ya que no era nada nuevo para ella. De repente, alguien llamó a la princesa. La chica se giró y vio a un chico rubio frente a ella. Le preguntó quién era. El chico se presentó con el nombre de Luca von Gerbera. A la chica le sonó su apellido. El chico se dio cuenta de que mi señora estaba manchada y le ofreció su pañuelo. Anémona aceptó la ayuda y dio las gracias al joven. El chico prometió que le diría a todo el mundo que no era culpa suya. Al fin y al cabo, solo estaba preocupada por los invitados.
Pero la chica le explicó que no le importaba en absoluto lo que la gente pensara de ella. El joven pensó que la princesa había actuado de forma muy heroica y que era el tipo de dama a la que le gustaría servir. La chica se sorprendió mucho cuando él dijo esto. El chico explicó que le gustaría ser su escudo y su espada, pero la muchacha replicó fríamente que no tenía necesidad de tal cosa y, pidiendo perdón, se retiró, dejando solo al joven. Cuando la muchacha regresó a su casa, vio a su padre junto al mismo joven que acababa de conocer. El padre le dijo a su hija que, a partir de ese día, el hijo del marqués de Herbert velaría por la seguridad de Anémona. El muchacho confesó que era un honor proteger a la princesa. El padre también añadió que Luca es hijo de su niñera Cecile. El padre reveló que la familia del marqués de Gerber Faith sí sirve a su reino como soldados. Por lo tanto, pensó que su hija estaba en la edad adecuada para tener un guardia personal. Luego le preguntó a su hija qué pensaba al respecto. La niña agradeció a su padre su amabilidad. Después, el hombre dejó a los niños solos para que se relacionaran. El niño y la niña se sentaron a la mesa uno frente al otro. Anémona pensó que, siendo la princesa Ricol, no era de extrañar que necesitara escolta. La muchacha miró al joven y él le devolvió la sonrisa. Sin embargo, se preguntó por qué se había ofrecido voluntario para servirla. El joven dijo que, debido a las historias del príncipe Jean, solo había oído hablar bien de la muchacha y hoy comprobó personalmente la veracidad de sus palabras al ver cómo salvaba a la joven. Luca quería servir precisamente a una persona así. El chico también pensó que era como un amor a primera vista. La chica no entendía muy bien lo que quería decir, así que volvió a preguntar. El chico supuso que la princesa no había oído nunca esa expresión, y entonces le explicó que significaba que una persona se enamora de otra después de haberla visto una sola vez. Luca admitió que había quedado prendado de la princesa desde el primer momento en que se conocieron. Anémona quiso asegurarse de que el joven no hablaba ahora de amor, sino de lealtad a su ama. Pero el chico tampoco lo negó. Anemone se dio cuenta de que Luca era un hombre muy amable y directo, como el sol. El joven comprendió que no merecía ser reconocido como princesa solo por su origen o apariencia. Sin embargo, prometió hacer todo lo posible para demostrar que era digno de su atención, aunque para ello tuviera que dar su vida. Por ello, pidió a la dama que le vigilara. Después decidió dejar sola a la princesa. La muchacha se tumbó en su cama y reflexionó sobre su reciente conversación. No sabía cómo decidir si él merecía su atención o no. Después de eso, la chica cayó en un sueño. En el sueño estaba en un lugar desconocido y no entendía lo que pasaba. Veía a sus padres y también a un gran número de guardias. De repente, algo ocurrió y unas rocas de la colina cayeron sobre ellos. Todos empezaron a huir, pero su madre y su padre no consiguieron evacuarlos y murieron. La niña se despertó bruscamente y trató de recuperar el aliento después de semejante pesadilla. Al principio, la niña pensó que era solo una pesadilla, pero luego se dio cuenta de que no era solo un sueño. Sintió como si realmente estuviera allí y lo viera todo con sus propios ojos. Así que Anémona decidió que tenía que averiguarlo y se sentó de nuevo ante sus libros. La niña quería leer el capítulo sobre la bestia divina. Supo que protegía la vida de los habitantes del reino de Ricol y que tenía aspecto de unicornio. Predijo la muerte inminente y sacó a la gente de las garras de la propia muerte. Pero pronto la bestia divina otorgó esta habilidad a la doncella sagrada, y ella comenzó a tener sueños proféticos. Después de leer sobre los sueños proféticos, la chica cerró inmediatamente el libro. Parecía darse cuenta de que estaba viendo cosas que sucederían en la vida real. Anémona empezó a reproducir en su memoria fragmentos de aquel sueño. La niña sintió un escalofrío al darse cuenta de que no podía permitir que eso sucediera. Toda la familia estaba sentada tomando el té. El padre dijo que el pueblo de Roded llevaba días sufriendo fuertes lluvias y que querían visitar a los residentes e instalar nuevas estructuras para evitar desprendimientos. La mujer apoyó a su hombre, diciendo que su visita podría ayudar a la gente del pueblo a animarse.
Así que, durante un tiempo, ella y su padre estarían lejos del palacio. La niña se dio cuenta de que aquel era el pueblo donde sus padres se enfrentaban a la muerte. Anémona se agarró al dobladillo del vestido y, vacilante, les dijo a sus padres que la escucharan con atención. La niña preguntó a sus padres si podía ir con ellos, pero el padre explicó que se trataba de una visita oficial de la realeza y supuso que la hija se aburriría allí. La madre aseguró a la niña que no tenía de qué preocuparse y le prometió que volverían pronto a casa, ya que el viaje no sería largo. Después acarició la cabeza de su hija. De repente, el hermano mayor de Jan entró en la conversación y le preguntó por qué no hacía lo que su hermana pequeña deseaba. Al fin y al cabo, mientras sus padres estuvieran socializando con los aldeanos, él estaría con ella. El chico pensó que era una gran oportunidad, ya que nunca habían hecho una excursión familiar con Anémona. El cabeza de familia reflexionó que así era. Así que los padres decidieron que el hermano mayor, Jan, cuidaría de la pequeña Anémona y luego podrían llevarlos con ellos. El padre decidió entonces que debían pedir a la tripulación que preparara un viaje más grande. El hombre decidió que lo encargaría inmediatamente, y su mujer se ofreció voluntaria para prepararles a él y a su hija trajes parejos. Cuando la familia estaba a punto de llegar al pueblo de Rodea, la niña se dio cuenta de que la zona estaba rodeada de bosques y montañas, y las casas estaban construidas a lo largo del río. Y ahora, la niña se dirigía hacia allí, con su familia. La madre decidió disipar el silencio y dijo que la criada Cecile les había preparado el almuerzo y le entregó a la niña un bocadillo. Anémona lo cogió agradecida. Todos empezaron a comer y a estar de buen humor. Cuando llegaron, la familia real empezó a repartir comida entre la gente y a averiguar qué había pasado aquí y cómo podían ayudar. En ese momento, Anémona y su hermano mayor, Juan, paseaban por el bosque. El joven comentó que este lugar era muy hermoso, pero que solo estaba estropeado por las secuelas del desastre. La chica no podía estar en desacuerdo con él. Había estado de mal humor todo este tiempo porque sus pensamientos estaban preocupados por su reciente sueño. Anémona sabía que en su sueño el corrimiento de tierras se había producido fuera de la ciudad, en algún lugar de las montañas. De repente, su hermano se volvió hacia su hermana pequeña al notar que actuaba de forma extraña. No es habitual que de repente quiera salir de la ciudad, ya que a menudo se queda ensimismada en un libro. Al joven le preocupaba que algo molestara a su hermana. La chica comprendió que tenía razón, pero no podía admitir que había visto algo terrible en su sueño. Pero decidió responder a su hermano que solo estaba exagerando. También añadió que solo intentaba seguir su consejo y aprender no solo a través de los libros. De repente el príncipe Jan y Anemone fueron llamados por alguien. Era Luca, que corría hacia la princesa. Jan se sorprendió mucho al ver al joven aquí y le preguntó cómo había llegado hasta allí. El chico le explicó que, como la dama deseaba hacer un viaje, se le había permitido acompañarla. Una sonrisa de felicidad se dibujó en el rostro del muchacho. A Jan, en cambio, no le hizo mucha gracia, ya que hacía poco le había advertido a su padre que cuidaría de Anémona en este viaje. Jan tenía mucha curiosidad por saber cómo había conseguido Luca mendigar un asiento. El chico le explicó que lo había conseguido gracias a su padre. Jan le contó que también había oído que el chico había hecho un juramento de caballero a su hermana pequeña. Luca preguntó al príncipe Jan cómo lo sabía. Le dijo que las criadas hablaban de ello por todas partes. También le advirtió que tuviera en cuenta que el primer caballero de su hermana era su hermano mayor. Anémona se preguntó, ya que era el futuro rey, ¿qué tipo de armadura podría tener? Jean le explicó que podría ser cualquier cosa para su hermana pequeña, y también le guiñó un ojo. Anemone pensó que sus hermanos se preocupaban demasiado por ella. Luca decidió entonces ceder y admitió que nunca conseguiría el primer puesto en el corazón de su ama, pero que estaba muy celoso. Aún así, prometió que no renunciaría a su voto. El joven miró a la princesa y la muchacha observó que Luca siempre es tan directo. Jan admitió que aunque no le gustara la persistencia de Luca, pero el deseo de servir lo consideraba encomiable. De repente, de algún lugar llegaron gritos de que un niño había caído al río y se estaba ahogando.
Los tres reaccionaron de inmediato y corrieron a salvar al niño. Jean y Luca ordenaron a Mistress que se quedara donde estaba. La niña se alegró de estar por fin sola. Sacó un globo azul de su bolso. Anémona se resignó a que, aunque no se sabía si era un sueño profético o solo una pesadilla, no se atrevería a cerrar los ojos ante él, y se prometió que, pasara lo que pasara, no se convertiría en realidad. La muchacha siguió caminando hacia el lugar de su sueño, pero estaba muy lejos del pueblo. En el camino, la niña se enganchó de repente en una rama y se cayó. Decidió que tenía que darse prisa o le ocurriría algo irreparable. La niña empezó a trepar por la roca, aún pensando que tenía que darse prisa. A medida que subía, la niña se dio cuenta de que estaba aquí, pues era como si tuviera el pueblo en la palma de la mano. Anémona subió lo suficiente. Después, la chica sacó un libro de hechizos y un cristal que estabilizaba la magia. Sabía que estas cosas la ayudarían a detener el desastre. Se prometió a sí misma que lo lograría. De repente, oyó un ruido sordo y se dio cuenta de que había empezado. Las rocas se acercaban a la niña a una velocidad vertiginosa. Entonces Anémona decidió que era el momento de usar la magia. En ese momento, Jan estaba rescatando a un bebé que se ahogaba. Los padres le estaban muy agradecidos, pero cuando el joven y Luca regresaron, se dieron cuenta de que Anémona ya no estaba allí. De repente, Luca se acercó al príncipe y le pidió que mirara en el suelo, pues había huellas de la señora Anémona. El niño vio que conducían directamente a la montaña. Su hermano menor no entendía por qué ella iría allí, pues era peligroso. De pronto les llegó una especie de estruendo. Hubo pánico entre la gente. La familia real iba a evacuar a todo el mundo. Jan no entendía qué era, y entonces Luca se fijó en la montaña, de la que caían rocas a gran velocidad. El muchacho se inquietó mucho, pues la dama estaba allí. El príncipe, sin perder tiempo, corrió inmediatamente en esa dirección. Estaba muy preocupado por su hermana. En ese momento, la muchacha intentaba concentrarse para utilizar la magia sobre las piedras y hacerlas pedazos. Ella no tuvo éxito en absoluto la primera vez, pero después de un rato, un campo redondo de patrones apareció bajo sus pies. La niña se esforzaba tanto que sudaba. En su cabeza aparecían imágenes de su madre, su padre y su hermano Jan. Decidió que no merecía su amor, pero que haría cualquier cosa por devolverles el favor. En ese momento, el cristal mágico emitió un resplandor. El hombre ordenó a los guardias que le informaran de la situación. Uno de los guardias informó de que la avalancha se dirigía directamente hacia la aldea. El hombre se sorprendió al oírlo, pues no sabía si tendrían tiempo de evacuar a los aldeanos. Pero el guardia aseguró que habían empezado a evacuar a los residentes. Pero la gente está muy asustada. Sigue cundiendo el pánico. El guardia también añadió que el lugar será inevitablemente destruido. El hombre miró a la montaña y se dio cuenta de que el guardia tenía razón. En ese momento, Luca se abría paso, siguiendo directamente al príncipe. Se dio cuenta de que nunca lo había visto tan asustado, pero decidió que no podía distraerse, pues tenía que encontrar a Lady Anémona. En ese momento, el hermano mayor, Jan, corría al rescate de su hermana pequeña con todas sus piernas. Su mente repitió los recuerdos de su reciente conversación. Rezaba para que su hermana estuviera bien. La niña siguió conjurando, pero se dio cuenta de que el desprendimiento era más fuerte de lo que había previsto. Los montones de rocas seguían cayendo y cayendo. De repente, la chica estuvo a punto de perder la guardia, pero aún así se recompuso, pues si no se concentraba, todos morirían. Anémona conjuró y pensó en el hecho de que ya había muerto una vez, pero no se rendiría tan fácilmente la segunda vez. Entonces la chica conjuró un enorme escudo mágico azul, que era igual contra las rocas que caían. Ahora la chica tenía una defensa y decidió que la usaría. De repente se encontró en un lugar. La niña se dio cuenta de que el libro y el cristal mágico habían sido destruidos. Estaba muy contenta de haberlo conseguido, pero se dio cuenta de que se había excedido, ya que le dolía la cabeza y le sangraba la nariz. La chica se dio cuenta de que no podía moverse. De repente, el suelo bajo sus pies empezó a resquebrajarse. Finalmente, la chica voló hacia abajo.
Sintió que su cuerpo se volvía muy lento y que ya no le quedaba maná. Supuso que se estaba muriendo otra vez. Le pareció irónico que tanto aquella vez como ésta se estrellara contra las rocas. Dios le había dado una nueva vida y estaba agradecida de estar rodeada de gente amable. Katla se miró la mano ensangrentada y se dio cuenta de que parecía que el valor de las flores no estaba solo en su aspecto, sino también en su integridad. La niña se preguntó por qué su hermana pequeña la había dejado tan pronto. Después de todo, Catlet la echaba de menos. El padre miró a su hija menor y se dio cuenta de que, digamos, en el club, cada vez estaba más guapa. La gente de Amphi la había recibido bien, y Su Alteza le había tomado cariño. Cuttle lo había conseguido gracias a la prematura muerte de Camila. Sin embargo, cuando piensa en su difunta hija, es la niña de pelo azul la que le viene a la mente. La hija menor notó que a su padre le pasaba algo, así que le preguntó si no se encontraba bien. El hombre aseguró a su hija que estaba bien. El padre se preguntó si él o su hija estaban preocupados por la pérdida de su hermana. La niña respondió afirmativamente y dijo que la quería mucho. El hombre admitió que, en realidad, aquel día la había empujado. Pero la hija menor le dijo, conteniendo su emoción, que estuviera más tranquilo y que no se lo contara a nadie. También le pidió que no hiciera ruido porque espantaría a todos los pájaros. La niña intentó asegurar a su padre que lo había hecho por su felicidad, por lo que pensó que no tenía sentido vivir en el pasado. El padre decidió que su hija menor tenía razón. La miró y se dio cuenta de que cada vez estaba más guapa. De repente, la niña le dijo a su padre que les diera prisa porque no quería hacer esperar a Su Alteza. Pero el padre se dio cuenta de que cada día su hija le asustaba más. Catlet pensó que se trataba de puro aburrimiento y decidió que necesitaba urgentemente encontrar un nuevo juguete. En ese momento, la niña ya estaba despierta y sentada en su cama. Miró a los jóvenes dormidos que aparentemente la habían salvado aquel día. La niña se dio cuenta de que, después de todo, había sido un sueño profético. Se dio cuenta de que había transmitido a la bestia divina la capacidad de ver el futuro a través de los sueños. Sin embargo, ella no podía decir acerca de su frecuencia y la interconexión. Pero una cosa que la muchacha sabía con certeza era que lo que veía en su sueño podía cambiarse en la realidad. La niña hizo brillar mucho los cristales mágicos. El tutor de la princesa nunca había visto algo así y le pareció asombroso. El hombre dijo que el talento de la princesa Anemona solo podía compararse con las habilidades de su fundadora, la santa doncella Ricol. El padre estaba muy contento con su hija y le acarició la cabeza. Le complacía que su hija fuera tan joven y tan fuerte. De repente, el tutor dijo que si revelaban al mundo el talento de la princesa, el estatus del reino sería mucho más alto, y preguntó a la princesa qué deseaba, pero la niña se limitó a guardar silencio como respuesta. El padre defendió a su hija, diciendo que si ella no quería contar al mundo su poder, ellos no lo harían. También ordenaron al tutor que olvidara todo lo que acababa de ver. Cuando el tutor se marchó, el padre se dirigió a su hija para decirle que quería que usara la magia como quisiera. Al cabo de un rato, Luke volvió en sí. El joven vio que el ama estaba bien y se alegró mucho por ello. Ella necesita, tanto que el 7º año compartió grandes lágrimas. Lucas se preocupó de inmediato frente a su ama, pues había jurado protegerla. Y él mismo había fallado en ayudarla cuando ella lo necesitaba. La chica le pidió que no dijera eso, porque de no ser por ellos, ella habría caído por el acantilado y nadie habría sido capaz de devolverla a la vida. Anémona se lo agradeció a Luca cogiéndole de las manos. En ese momento Jean también volvió en sí, pero no lo demostró. Se alegraba de que su hermana pequeña estuviera bien. Esperaba que la chica no viera a Luca más que como un amigo. El joven los miró y decidió que esta vez no interferiría en su conversación. Anémona habló con la niña. La niña narró que se dice que a los niños malos no se les permite aprender magia, ya que a los niños malos les ponen collares negros para que todo el mundo sepa que son malos. La niña se quedó muy sorprendida cuando se enteró de lo de los collares negros. De repente, el capitán fue informado de que se había encontrado algo.
Un hombre sostenía un collar negro con una piedra en el centro. El hombre vio que los rumores eran ciertos y decidió que debía informar a la princesa Anemona. Anemona entró en el laboratorio y miró el collar negro que estaba sobre la mesa. Junto a ella estaba Luca. En la sala también había dos hombres vestidos con batas blancas similares. La princesa dijo que últimamente había muchos rumores sobre estos collares. Luca apoyó la conversación diciendo que afectaban a la mente de la víctima y que también podían someter a monstruos que saquearan pueblos enteros. Se enteró de que ya mucha gente había sufrido los efectos de este artefacto. La chica pensó que lo peor era que las personas que los tenían se convertían en monstruos, olvidando su humanidad. Pensó que era un objeto muy vil y peligroso. La chica pidió a su amiga que analizara el collar, tras lo cual empezó a hacer magia con él. Pero, de repente, saltaron chispas. La chica se dio cuenta de que el objeto reflejaba su magia. Le dolía mucho la mano. El hombre se dio cuenta de que el collar tenía un hechizo protector, y para empezar el trabajo, debían encargarse de ellos, pero eso llevaría días. Así que la princesa decidió echar un vistazo por sí misma. Usando la magia, fue capaz de levantar el collar en el aire. También vio que escondía dos grandes hechizos. El primero era un hechizo de sellado, y evitaba que el collar fuera removido. Y el segundo hechizo estaba directamente en la piedra. La princesa admitió que nunca antes había visto algo así. Se enteró de que era magia que subyugaba el poder de la víctima y la hacía controlar a los monstruos. Luca preguntó qué significaba. Entonces Anemone le explicó que su actitud era como la de un parásito que refrena la voluntad de otro con magia. Anémona pensó que era repugnante y no entendía quién en su sano juicio crearía algo así. Luca se giró para decirles a todos que era un análisis increíble. La chica explicó que tardarían varios días en averiguar más. Después, sacó la piedra del collar. La chica le echó un buen vistazo y se dio cuenta de que la recordaba. Luca supuso que las gemas negras no eran demasiado comunes. Anémona la reconoció como espinela negra. Era rara en la naturaleza y, dados los recursos de sus tierras, la espinela de ese color era algo que no podían producir. La muchacha sabía que al menos la familia real desconocía definitivamente la organización capaz de lograr tal resultado. Nasha sugirió ocuparse de la situación. La muchacha estuvo de acuerdo con él y ordenó registrar las minas y los talleres de molienda. La chica iba a irse también, pero Luca le ordenó que se quedara aquí, que muy pronto habría un baile y la chica debería prepararse para ello. Tenía la promesa de ocuparse él mismo del asunto. La muchacha encapuchada preguntó a un hombre vestido de forma similar dónde estaba su señor. El hombre de negro le explicó que el señor había caído enfermo, por lo que hoy no estaría presente. La muchacha esperaba que hubieran preparado la mercancía. El joven, quitándose la capucha, dijo que no estaban alarmados, pues habían reunido lo mejor. Bajo la máscara estaba Luca. Inmediatamente los guerreros corrieron y capturaron a los contrabandistas. Luca puso un cuchillo en la garganta de la chica pelirroja y le dijo que era miembro de la Orden Real. Y también le dijo que los habían detenido bajo sospecha de crear y distribuir objetos mágicos peligrosos. La chica no tuvo más remedio que rendirse. Todos los demás hicieron lo mismo, pero al final solo una consiguió escapar. En la mano llevaba el collar. En ese momento, la chica ya estaba siendo recogida por las criadas para el baile. La muchacha no pudo esperar más y preguntó a las criadas cuándo terminarían. Las criadas le explicaron que su majestad les había dado una orden y tenían que elegir los mejores vestidos para la princesa. La madre de Anémona rogó a las criadas que eligieran el vestido más bonito para su hija. Las niñas estaban muy emocionadas porque su princesa por fin iría al baile. Las criadas contaron que la princesa no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban preparándose para ese día. Mentalmente, Anémone ya se estaba arrepintiendo de haber aceptado. Había muchos invitados reunidos en el salón, disfrutando de la velada y más tarde bailando el vals. Al cabo de un rato, la muchacha llegó también al baile, se fijó en sus padres y se acercó a ellos. El padre encontró a su hija muy hermosa. Estaba tan conmovido que se le llenaron los ojos de lágrimas. Su esposa le dijo a Su Alteza que guardara la compostura, pues estaban en un baile.
La muchacha miró a su padre y se dio cuenta de que no había cambiado nada con el paso de los años. De repente, una mujer se acercó a la muchacha y le confesó que quería saber de boca de la princesa cómo iban las cosas en el laboratorio de magia. El hombre secundó la pregunta de la mujer. Admirado, la princesa tiene mucho talento. En torno a la chica, sugirió asistir a una velada organizada por la familia o tomar el té. La chica pensó en el hecho de que eran muchos. Entonces la madre de Anémona intervino en la conversación, protegiendo a su hija de los pegajosos invitados. Les dijo que eran muy vergonzosos para su hija. Inmediatamente empezaron a disculparse y a explicar que no era su intención. La madre se dirigió a su hija, que hacía mucho tiempo que no iba a un baile, y le aconsejó que se relajara y se divirtiera de corazón. La niña dio las gracias a su madre y decidió volver al baile. El padre miró en dirección a su hija y se dio cuenta de que había crecido. La mujer estuvo de acuerdo con su marido. Cuando Jan apareció en el baile, todas las chicas empezaron a hablar de su belleza. Multitud de chicas siguieron al hombre. Todas se alegraron de verle en el baile y le pidieron que al menos una de ellas bailara con él. Pero el hombre explicó que bailaba bastante mal. En ese momento, una de las chicas se sintió incómoda y estuvo a punto de desmayarse y caerse. Pero gracias a que Jan llegó a tiempo y atrapó a la chica, ésta evitó caerse. El hombre preguntó a la chica si se encontraba bien. La chica respondió afirmativamente, pero el hombre se dio cuenta de que en su cara no se notaba que estuviera bien. Jean reconoció a Lady Lester en la chica, ya que su familia era la responsable de los hechos. La chica se sorprendió de que fuera capaz de recordar su nombre, pero el hombre le explicó que recordaba los nombres de todos los sujetos que le eran queridos. De repente, la chica se sintió muy avergonzada por sus palabras. Aún así, el hombre insistió en que la chica descansara, ya que parecía un poco enferma. Inmediatamente, los guardias rodearon a la chica y le pidieron que fuera con ellos a descansar. Jan confió en ellos y se marchó. De repente vio a su hermana pequeña Anémona. Se alegraron de verse. El hombre preguntó a la niña si ya había saludado a sus padres. Sis dio una respuesta afirmativa y añadió también que hacía mucho tiempo que no asistía a un baile, por lo que su padre se la comía literalmente de felicidad al verla con vestido. Entonces el hermano sugirió a la Sis que le hiciera compañía en el baile, pero la chica aseguró a su hermano que ella y ella se arreglaban perfectamente, y también señaló que parecía que necesitaba ayuda, ya que a sus espaldas había multitud de chicas. Él le explicó que no se trataba de él en absoluto, sino de Anemone, y luego le pellizcó la mejilla. Anémona le pidió a su hermano que no hiciera eso, ya que tenía 16 años y no era una niña. Pero el hombre no le dio importancia, ya que para él, ella siempre seguiría siendo aquella niña. Su hermano se dio cuenta de que la chica no quería demasiadas oficiosidades y le sugirió que dijera a todos los hombres que les daba la bienvenida. Decidió que Jan era demasiado testaruda, aunque siempre se alegraba de su compañía. A Jan le pareció bien. La hermana y el hermano fueron juntos al baile. Allí comieron varios dulces. Disfrutaron de la música, que sonaba maravillosamente, llenando el aire de melodías capaces de poner la piel de gallina. Cada nota parecía perfectamente conjuntada. Cada acorde sonaba armonioso e hipnotizador. Hacia el final de la velada, la niña decidió dar un paseo por el jardín. Allí la señora Anémona fue encontrada por Luca. La muchacha se asombró al ver a un joven al que no esperaba encontrar. Su aparición le pareció inesperada e incluso misteriosa, como si el destino les hubiera unido en ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera hacerle una pregunta, él le confesó que la había estado buscando a ella, la dama, por todo el salón de baile. La muchacha le preguntó al joven si estaba seguro de que abandonar el salón era una buena idea, pero Luca no vio absolutamente nada malo en ello. En ese momento, las chicas buscaban afanosamente a Lord Luca. El joven admitió que realmente quería estar cerca de su señora. Anémona miró al joven y se dio cuenta de que había estado sirviéndola incansablemente desde el desastre de la aldea de Rodea. La muchacha confesó al joven que no tenía por qué servirla tan fielmente. Pero esto solo hizo reír al joven, y la muchacha le preguntó a qué se debía tal reacción.
El joven contestó a Mistress que era solo por su espíritu, y entonces se quitó el abrigo y lo echó sobre los hombros de Mistress. El joven recordó a Ama que había jurado ser su caballero, y también añadió que nada le complacía más que la sonrisa de Ama. En ese momento, la capital del reino Amphi, Cattle, celebraba una boda con su novio. Las calles estaban adornadas con flores, sonaba música y el aire olía a la fragancia de las flores y al dulce aroma de los productos horneados. Los recién casados, espléndidamente vestidos y sonrientes, iban en un carruaje que avanzaba lentamente por las calles, mientras la gente a su alrededor gritaba de alegría y les arrojaba flores a los pies. Catlet y su novio aceptaron todas las felicitaciones y bendiciones, sintiéndose los auténticos reina y rey de esta celebración. El público estaba simplemente exultante ante lo que veía. La princesa Curdle les pareció perfecta. Los hombres admiraban su hermosa sonrisa, que parecía derramar luz y alegría sobre todos los que la rodeaban. Su sonrisa era como un rayo de sol en un cielo sombrío. Podía derretir hasta el corazón más frío. La gente que la rodeaba pensaba que, aunque habían pasado muchos años, la relación entre ella y el príncipe heredero era cada vez más fuerte. La gente también pensaba que si la señorita Catlet se convertía en su reina, el país prosperaría. La gente gritaba desde las ventanas a la muchacha lo mucho que la querían. Uno de los hombres incluso lanzó un ramo de flores. La chica consiguió cogerlo, pero se quedó un poco sorprendida. Le dio las gracias. Más tarde, la chica se reunió con el hombre para ver cómo era el artefacto que le permitía manipular la mente de los monstruos. La niña lo examinó detenidamente. El hombre le explicó que se trataba de una innovación y que si Su Alteza se enteraba, su reino se haría famoso en todo el mundo. El hombre también añadió que procedía del reino Ricol y que se había pasado al bando de la muchacha. El hombre quería estar seguro de si la chica podía garantizar la seguridad de él y de su familia para este artefacto. La chica sonrió y respondió. Catlet prometió al hombre que protegerían a su familia. Al principio el hombre estaba entusiasmado, pero de repente la chica le informó de que había un pero. Ella sentía que no era suficiente. Catlet estuvo de acuerdo en que un objeto que sometiera la voluntad de los monstruos estaba bien, pero para ella sería mucho mejor si crearan una herramienta que pudiera utilizarse para controlar la conciencia humana. El hombre se sorprendió mucho cuando se enteró. Pensó que nadie en su sano juicio crearía algo así. La chica le explicó que se trataba de algo útil. De repente se oyó un ruido y el hombre se volvió para mirar. Vio que su mujer y su hijo tenían cuchillos en la garganta. La madre y el hijo estaban muy asustados. La chica dijo que ese guardia había estado en la familia Oxalis desde su infancia. La chica añadió también que obedecía todas sus órdenes sin rechistar. La muchacha jugueteó con el collar, escrutándolo detenidamente, hasta que en un momento dado se lo puso al hombre. El hombre estaba completamente estupefacto y no sabía qué hacer. La muchacha estaba absolutamente frenética y se preguntaba si el hombre estaría dispuesto a cumplir sus órdenes. En ese momento el hombre estaba leyendo la carta, rodeado por los rayos del sol, pero de repente rompió el trozo de papel. Estaba muy enfadado, harto de todo. De repente, Catlet entró en la habitación e informó a Su Alteza de que necesitaba descansar. El hombre se sorprendió de que su esposa estuviera aquí, ya que supuso que debía reunirse con el embajador de Ricola. La muchacha miró a su prometido y le explicó que eso no importaba ahora. Se acurrucó como un gatito contra su pecho. La chica, al darse cuenta de que no tenía muy buen aspecto, decidió preguntar si a Su Alteza le había ocurrido algo desagradable. Se acercó para verle mejor la cara y en sus ojos vio un reflejo de ira. El hombre le dijo que había recibido una carta del príncipe heredero del reino de Ricol, denunciando la esclavitud en su país. La muchacha se sorprendió de lo que oía. El hombre estaba enfadado. Su enfado era profundo, porque no estaba de acuerdo con lo que había leído. Sus creencias y principios íntimos habían sido violados y sentía que eso exigía su reacción. Se quedó de pie, apretando los puños con indignación, y defendió fervientemente su punto de vista, pues creía que los esclavos eran un elemento necesario e indispensable de la economía del reino de Amphis. El hombre estaba tan furioso que incluso partió una manzana en dos mitades con tal fuerza que parecía que podía partir con ella hasta la misma tierra.
Sus acciones estaban llenas de ira y rabia, y su gesto demostraba que no solo estaba molesto, sino verdaderamente desgarrado por una tormenta de pasiones. Su Alteza estaba muy enfadado y pensaba que lo único que sabían hacer esos chuchos de Ricol era conjurar. De repente, una suave palma femenina cayó sobre el rostro del hombre. Catlet se inclinó aún más hacia su prometido. Catlet besó entonces a su marido, pero con ese beso le pasó una partícula de veneno. La muchacha preguntó entonces a su señoría si deseaba poner en su lugar a Jean Ricol. El hombre, que ya parecía un robot, dio una respuesta favorable. La muchacha se acercó a su marido y le susurró al oído que tenía una idea maravillosa. Su voz estaba llena de emoción e inspiración. Podía sentir cómo la idea empezaba a tomar forma en su mente, desplegándose ante ella como una estrella brillante en el cielo. Vio ante ella una imagen de lo que podría ser, y su corazón se hundió de emoción. Sugirió invitar a toda la familia real de Ricol a un baile en su reino. De repente, una criada entró en la habitación de la niña con regalos en las manos. La niña miró la montaña de cajas y se sorprendió de que hubiera tantas. La criada informó a la señora Anémona de que esos regalos le habían llegado personalmente. Otra criada le mostró que también se adjuntaba una carta con los regalos. La muchacha sacó con cuidado el papel viejo y amarillento del sobre y empezó a leer el contenido con atención. Cada palabra de la página parecía escrita con un significado especial, como si un mensaje del pasado hubiera llegado a ella para revelarle secretos olvidados o abrirle nuevos horizontes. Sus ojos se deslizaron sobre las líneas. Las doncellas tenían muchas cartas en sus manos y le dijeron que todas habían sido enviadas por la gente de su reino con agradecimiento. Hace poco, la niña se dio cuenta de que estaba leyendo una carta de un orfanato que había visitado recientemente. Dentro había un dibujo de la propia Anémona. La niña se estremeció al ver que la habían dibujado a ella. Su corazón se llenó de calidez y alegría al contemplar la imagen de alguien que la veía tal y como era. No era solo una imagen en un papel, era una muestra de atención y cariño hacia ella a través del arte. Sintió que era un momento especial que quedaría grabado para siempre en su memoria. La niña recogió las cartas y las apretó contra su pecho. Se dio cuenta de que aquel reino era su felicidad. Entonces la niña se fue por fin a la cama y parecía que el olvido había llegado a ella, pero al cabo de un rato la atacó un sueño terrible, como si demonios de su subconsciente hubieran tomado el control y empezaran a atormentarla con visiones llenas de miedo y desesperación. Su corazón latía con más fuerza y su respiración se hizo insoportablemente pesada bajo el poder de las imágenes de pesadilla que la perseguían en sueños. La niña vio a su hermano Jean, pero él tenía una expresión muy extraña en el rostro, como si tuviera una combinación de miedo y misterio que la hizo preguntarse qué estaría pasando en su alma. Además, alrededor de su cuello estaba presente el mismo collar mágico que era conocido por controlar la conciencia de los monstruos y convertirlos en siervos obedientes. Este antiguo artefacto estaba asociado a leyendas y mitos, y su presencia en el hombre planteaba muchas preguntas sobre su origen y propósito. El hombre, caminando lenta y decididamente, se dirigió hacia la ventana, con la mirada fija hacia adelante, como si mirara a través del cristal hacia un futuro desconocido. Paso a paso se acercaba a la ventana. Su sombra se proyectaba en el suelo, creando un juego de luces y sombras en la habitación, llenando el espacio de misterio y enigma. Tras acercarse a la ventana, el hombre abrió el batiente y salió al balcón, donde le esperaba el magnífico espectáculo de la puesta de sol. El sol se hundía lentamente tras el horizonte, pintando el cielo en tonos multicolores de fuego y oro. La muchacha, cerrando las manos en puños de impotente desesperación, se quedó quieta y observó todo lo que ocurría, dándose cuenta de que no podía hacer nada para detener a su hermano. Su corazón sangraba de dolor y miedo. Su mente le pedía a gritos que hiciera algo, pero todos sus pensamientos eran inútiles ante la inminente decisión de su hermano. El hombre ya había empezado a trepar por la barandilla del balcón. La chica intentó detenerlo. De repente, vio que alguien empujaba a su hermano. Anémona se dio cuenta de que había sido su ex hermana Catlet.
El hermano de la niña salió volando por el balcón y se precipitó hacia abajo, dejando tras de sí solo un instante de horror y desesperanza. Y Catlett permaneció inmóvil, con un frío brillo de indiferencia reflejado en sus ojos, hasta que el hombre encontró su destino desde abajo. Contempló la caída con la misma calma que si hubiera sido un acontecimiento previsible, sin causarle el más mínimo pesar. La muchacha despertó de su vívida pesadilla con un grito, con el corazón latiéndole frenéticamente y el cuerpo cubierto de sudor frío, como si acabara de regresar de los rincones más oscuros de su subconsciente. Anémona recobró el sentido de repente y empezó a respirar profunda y frenéticamente, intentando recuperar el ritmo normal de su corazón y calmar sus nervios crispados tras la pesadilla que acababa de pasar por su mente, dejando tras de sí un frío rastro de miedo. Ahora que la adrenalina había retrocedido, la chica se dio cuenta de repente de que, una vez más, había tenido un sueño profético. Su mente se despertó en cuanto su cuerpo recobró la conciencia y se dio cuenta de que la visión encerraba un profundo significado que debía desentrañar. La imagen de su hermano mayor cayendo miserablemente desde un alto balcón seguía vívida ante los ojos de la muchacha, y la escena atormentaba su alma. Sintió que su corazón se apretaba de dolor y miedo por él, y no podía soportar ni siquiera pensar que pudiera haber perecido. Sintió una profunda añoranza y desesperanza ante la increíble realidad de la posible pérdida. Así que, decidida a no permitir nunca que esa pesadilla se hiciera realidad, decidió que ya había cambiado el futuro una vez y que estaba dispuesta a hacerlo de nuevo, aunque para ello tuviera que llevar a cabo las acciones más insólitas o incluso desesperadas. Se negó a aceptarlo como una predicción, considerándolo un reto que pretendía superar a toda costa para salvar a su hermano y cambiar el desenlace de su destino. La muchacha se sentó frente a sus libros y reflexionó sobre el hecho de que sus sueños le daban la capacidad de evitar lo que el destino le deparaba. La niña recordó que su hermano tenía un collar, el mismo collar que habían incautado a los vendedores. Anémona se escandalizó de que aún quedaran en el reino ejemplares como aquel collar, símbolo de sumisión y esclavitud. Le resultaba increíble y horroroso que alguien pudiera seguir pensando en tales métodos para controlar a los demás. Pero a pesar de su asombro, la muchacha no dejó que la idea de perderse algo saliera de su mente. Sus ojos brillaron pensando en la posible amenaza que podría estar acechando tras este descubrimiento, y decidió que tenía que estar alerta y averiguar toda la verdad. La muchacha empezó entonces a recordar el vestido de la chica del balcón, así como el estilo de la arquitectura. Se dio cuenta de que conocía un reino con una arquitectura y una moda similares. Anémona comprendió que su hermano estaba condenado a morir en el reino de Anfis. En ese momento, las criadas estaban limpiando como si nada hubiera pasado. Una de las chicas comentó que no había visto a la señora Anémona en absoluto. Otra chica dijo que había oído que su señora estaba investigando en su despacho, y las sirvientas esperaban que no se quedara despierta hasta tarde, pues sabían que era fácil caer enferma con tanto trabajo. De repente, la muchacha oyó un ruido y miró en su dirección. Anémona vio que Luca había entrado en la habitación, con una bandeja de bocadillos y té en la mano. El hombre se dio cuenta de que era bastante tarde y preguntó si la señora había pensado en irse a la cama. La muchacha seguía rodeada de pilas de libros. Anémona se disculpó ante el joven, explicándole que no tenía tiempo para descansar. La chica había pasado los últimos días analizando el collar, pero al final seguía sin entender cómo funcionaba. El joven se sorprendió de que la ama siguiera estudiándolo. Luca le dijo que los distribuidores habían sido detenidos y que no habría más problemas en su reino con el uso de ese terrible artefacto. Pero la muchacha se dio cuenta de que aún tenía que estudiarlo para evitar la muerte de su hermano. Anémone no sabía qué tan pronto ni quién exactamente lo colisionaría, pero estaba segura de que definitivamente sucedería y debía estar preparada. La muchacha pidió a Luca que dejara la comida en la mesa y se dejó llevar, pero el joven le explicó que no podía dejar a su ama en ese estado y pidió que le permitiera ayudarla. La muchacha dio las gracias a Luca y aceptó obedientemente su ayuda. En ese momento, el mayordomo entregó una carta a Su Alteza Jan. El hombre quiso saber de quién era. El mayordomo dijo que era una invitación al baile de parte de los príncipes herederos del reino de Anfis.
Después, le tendió un sobre rojo con un sello negro. El hombre recordó que estaba en contra de la esclavitud en el reino de Anfis y no entendía por qué le invitaban al baile. El mayordomo le aseguró que si era invitado por dignatarios, debía aceptarlo con gratitud. El hombre decidió que no quería asistir porque estaban siendo vistosos y querían aparecer de la mejor manera. El mayordomo se preguntó qué contestarles entonces, pero Jan decidió aceptar la carta. Al fin y al cabo, se la habían escrito a él personalmente. Sin embargo, le pareció muy sospechosa, dadas sus discusiones sobre el sistema de esclavitud. El hombre tenía un mal presentimiento. Por lo tanto, decidió que valía la pena consultar a su santa doncella. Tras deliberar un poco, declaró que aceptaría la invitación. Justo cuando estaba a punto de subir al carruaje, apareció ante él su hermana en compañía de Luca. Jan preguntó por qué habían venido. Anemone le informó de que viajarían con él, pero el hombre se negó. La chica insistió en que se fueran, y él se negó a su vez, y cada vez. Así, el hermano y la hermana empezaron a discutir. Anémona y Jan se miraron y se dieron cuenta de que ninguno de los dos quería dar marcha atrás. Entonces Jan le pidió a Luca que dijera algo, pero el joven le explicó que así era la señora y que una vez que había tomado una decisión, nadie podía detenerla. La muchacha dijo que también había recibido permiso de su padre para viajar. Jan intentó explicarle a su hermana que el reino de Anfis era un lugar donde florecía el trabajo esclavo y que, evidentemente, en el trono no se sentaban las mejores personas. El hombre pensó que, definitivamente, su hermana no tenía permiso para ir allí. La chica trató de tranquilizar a su hermano, diciendo que si era demasiado peligroso, simplemente usaría la magia. Jan seguía pensando que no debía ir con él. Anémona prometió a su hermano que no le molestaría. Además, ella misma quería visitar el reino de Anfis, así que empezó a rogarle a su hermano que la dejara ir con él. Al final, el hombre no pudo soportarlo y cedió, permitiendo que su hermana le acompañara. Después acarició a su hermanita en la parte superior de la cabeza. La niña se puso muy contenta y dio las gracias a su hermano. Entonces el hombre abrió la puerta del carruaje e invitó a su hermana a entrar primero. Jan advirtió que en el reino de Anfis, además de esclavitud, había pobreza. Por ello advirtió que a menudo había disturbios en las calles. La muchacha se dio cuenta de que, aunque el reino de Anfis le recordaba su vida pasada, seguía preocupada por la posibilidad de que su hermano muriera allí. Pero la chica recapacita inmediatamente, ya que no tiene tiempo para recordar el pasado. Tiene que salvar al hombre de su presente. Finalmente, se instalaron en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad. La chica ya estaba en la cama y a punto de dormirse. Estaba pensando que necesitaba más detalles sobre el incidente, ya que había tenido otro sueño profético. Después, la chica cayó en el reino de Morfeo. En su mente, la niña se vio a sí misma en su vida pasada arrodillada. Suplicaba a su padre que dejara de pegar a su criada. Pero de repente apareció Catlet y le pidió a su hermana mayor que no apartara la mirada. Al fin y al cabo, aquella criada detestable le había robado el anillo, por lo que estaba siendo castigada. Pero la hermana mayor sabía que era mentira, pues esta criada era la única que quería ser amiga de Camila. Tetera se preguntó qué había hecho mal y trató de explicarle a su hermana mayor que nadie en esta casa estaría tan cerca de ella como ella. La hermana menor le preguntó a la mayor si lo entendía. Camila tuvo que admitir que lo entendía, así que pidió que su padre dejara de torturarla. La niña no dejó de suplicar, sentada y llorando. Después de eso, la hermana menor le dijo a su padre que podía parar ahí. El hombre escuchó inmediatamente a su hija y dejó de maltratar a la pobre criada. Tetera se alegró de que su hermana pequeña fuera tan obediente y le dio unas palmaditas en la cabeza. Camila se sintió fatal, pues quería hacer al menos una amiga. Se dio cuenta de que si su intención hubiera sido ignorada, si no hubiera intentado establecer contacto, no le habría pasado nada a esta criada. La chica empezó a disculparse mentalmente. No podía contener los sollozos. Anémona se despertó de nuevo con un grito. Se dio cuenta de que volvía a soñar con el pasado.
Decidió que cuanto más se acercaban al reino de Anfis, más temía por la vida de su hermano. Pero la niña se obligó a serenarse. De repente, su hermano mayor entró en la habitación de la niña. Informó de que había oído un ruido y vino a ver cómo estaba su hermana pequeña. El joven preguntó a la niña si estaba bien. Anémona explicó a su hermano mayor que acababa de tener una pesadilla. La niña decidió achacarlo a que era su primer viaje a otro reino, por lo que estaba un poco nerviosa. Anémona se dio cuenta de que había pensado demasiado en el sueño, y por eso había ocurrido. Entonces el hermano mayor se acercó a su hermana pequeña y le pidió que no estuviera tan nerviosa. Después empezó a cepillarle el largo pelo azul con la mano. El hombre se dio cuenta de que, aunque no era tan bueno con la magia como su hermana, era lo menos que podía hacer por ella. El tacto de su hermano en su pelo hizo que la chica sintiera mucho calor. Anémona se dio cuenta de que aquella magia le recordaba a los días en que vino al mundo en un cuerpo nuevo. La chica decidió preguntarle a su hermano si podía quedarse con ella un poco más. Jim prometió a su hermana que estaría con ella todo el tiempo que hiciera falta. Así que le pidió que se preparara bien para ir a la cama. Anémona prometió mentalmente que salvaría a su hermano. Por lo tanto, no debía preocuparse por ella. Al día siguiente, la muchacha llegó a la ciudad. Miró por la ventanilla del carruaje y se dio cuenta de que estaba en el país donde su primera vida había quedado truncada.